Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, MailingYa, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. mailingya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Sergio Delgado, profesor de español online y asesor de profesores de idiomas interesados en lanzarse con su propio negocio de enseñanza online. Sergio detectó un nicho de negocio a raíz de la pandemia, ya que muchos profesores y profesionales de la educación querían emprender creando sus propias clases online sin ser del todo conscientes de lo que supone arrancar un negocio, darlo a conocer y lanzarlo. Por eso con Sergio vamos a descubrir algunas claves para arrancar un negocio, en este caso de idiomas online. Así que con Sergio hablaremos de emprendimiento, de idiomas, de educación, de negocios online, de marketing y de mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado. Hola Sergio y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, oye, muchas gracias a ti por aceptar la propuesta. Muy bien, si te parece, cuéntanos brevemente quién eres y luego ya entramos un poco a toda esa parte de cómo desarrollar un negocio de idiomas online. Vale, pues bueno, yo soy Sergio, soy de Barcelona, de España, y bueno, tuve la mala suerte de que justamente cuando me licencié en lo mío, que era Filología Hispánica, pues estaba la típica crisis, ¿no?, de paro juvenil, más del 50%, y que en mi país pues no había trabajo. Entonces yo iba preguntando a mis compañeros de profesión qué iban a hacer con su vida, y muchos me dijeron que iban a ser profesores de español, pero en institutos públicos, en la escuela, ¿no? Y yo dije que no, que yo en España no me quedaba, que esto estaba muy mal. Y descubrí algo que se llamaba ELE, que es español como lengua extranjera, y que no era más que dar español a guiris, a extranjeros, a estudiantes que no tenían español como primera lengua. Y esto pues casi como que te obligaba, Alfonso, a salir al extranjero. Y nada, pues me fui al extranjero, me formé, me fui al extranjero, estuve durante varios años dando español en diferentes países, en academias, y deduje ya hacia finales del 17 que ya está, que ya había aprendido todo, de una forma un poco soberbia, porque nunca se acaba de aprender, pero que ya todo lo que había aprendido a nivel de dar clases de español en escuelas y en academias, pues que ya está, que esto me tenía que servir de algo a nivel propio, a nivel profesional. Y ahí es cuando ya me lancé con mi propio negocio de clases online. Vale. Bueno, dices que has estado en varios países. ¿Hay diferencia en cómo se aprende español en diferentes países o más o menos la manera de aprender y de asimilar es parecida? No, claro, tienes diferentes metodologías y diferentes tradiciones de enseñanza en el país. No es lo mismo cómo se aprende español, por ejemplo, en Francia, que cuando estuve en Bosnia y Herzegovina, ¿no? Que tiene una tradición pues más estructural, ¿no? Más dura, más dolorosa incluso, ¿no? Se aprende listas de vocabulario, ¿no? Y luego, es decir, que cada país tiene su propia tradición, ¿no? Cosa que, por ejemplo, luego no pasa cuando te lanzas con tu propio negocio, ¿no? Que ahí ya pones tu propia tradición, tus propias ideas. Vale. No sé si esto ya igual es meterme en un charco que no me corresponde, pero ya tengo que preguntarlo, puesto que tengo hijos. ¿Cómo ves la educación en España en cuanto a idiomas? Porque yo me acuerdo en mis años, hace mucho, ha llovido mucho desde entonces, sí que era un poco más eso, ¿no? De aprenderte las palabras, el vocabulario, todo. Venga, una ristra de 20 palabras. Ahora yo creo que es mucho más dinámico, ¿no? Pero no sé, tú que eres experto en el tema, ¿cómo lo ves? Hombre, a ver, ha cambiado, ¿eh? Todavía seguimos. Yo cuando estudiaba inglés me acuerdo que hacía con el present simple, ¿no? Y te estabas casi como todo el año con el past participle y los participos y luego con los tiempos de pasado, ¿no? Y era vomitarlos en un papel y ya está, para casa. Ahora, afortunadamente, ya tenemos colegios bilingües y cada vez es algo ya más natural, ¿no? Incluso están haciendo también, ¿no?, experimentos dentro de la enseñanza pública, ¿no?, en dar ciertas asignaturas en inglés, ¿no?, ciertas asignaturas troncales como historia, como lo que era ciencias y tal, y luego algunas ya pues en tu lengua materna, ¿no? Y eso ha mejorado bastante.
todavía falta mucho. Yo creo que el problema que tiene España es que somos un país que estructuralmente hemos doblado todas las películas, nos cuesta, digamos, acercarnos y hablar en la lengua extranjera, es decir, sí que las nuevas generaciones ya están saliendo fuera de extranjero y ya está cambiando un poco el panorama. Estamos llevando ya, digamos, un tipo de perfil, ¿no? de profesional, sobre todo, que está también calando a nivel también educativo, de ya un profesional ya que ya se está manejando un poquito más allá del past participle o de los presents y de todo esto que es tal y como se estudiaba en las escuelas en España. Vale. Y tú eres profesor de castellano para extranjeros. DL, sí, se llama L. O sea, es español como lengua extranjera, sí, español para extranjeros, sí. Vale. Y cuando estabas en otros países, ¿qué tal aprender otros idiomas? ¿O ya fuiste sabiendo inglés? Digo, porque con la excusa de, como yo soy profesor de castellano, solo tengo que hablar castellano. No, a ver, sí que es cierto que los buenos cursos de formación de profesor te enseñan a dar clases de español en la lengua meta, incluso desde el primer día, desde el nivel 0. Es decir, tú tienes que ser capaz de usar solamente el español en una clase donde nadie sabe absolutamente nada de español. Pero claro, una cosa es lo que sucede a nivel profesional y otra cosa es lo que sucede luego a nivel personal, ¿no? Tú cuando sales fuera de la clase, pues nadie habla español fuera, ¿no? Y claro, tienes que aprender. Yo llegué por allí chapurreando el inglés, luego sí que es cierto que mejoré bastante mi inglés incluso en países donde el inglés no se hablaba, pero porque es la lengua, se ha convertido en una lengua franca, en una lengua que prácticamente lo habla cualquiera, ¿no? Pero bueno, una cosa es tú trabajando y otra cosa es tú viviendo en un país extranjero. Vale. Si te parece, cuéntanos un poquito qué hace falta para ser profesor de idiomas. En cuanto a, no solamente en cuanto a estudios, que ya nos has dicho que tú estudiaste filología española o hispánica, bueno, no sé cómo se dice, creo que es filología hispánica, ¿no? Creo que es lo que has dicho. Sí. Y en cuanto a, digamos, un poco en cuanto a carácter, en cuanto a, bueno, pues esas otras aptitudes más blandas, ¿no? Digamos, ¿qué hace falta? A ver, yo me voy a repetir primero a la formación, que esto es algo básico y directo, y es que, a ver, tú te tienes que formar en español como lengua extranjera. Esto siempre es una situación que se repite mucho entre los profesores, que no por ser tu nativo tú estás capacitado para dar clases de español, igual que no por ver un vídeo de cómo se opera en YouTube, tú ya luego te puedes meter en un quirófano. Es decir, tienes que hacer esta distinción, ¿no? Y hay cursos muy buenos para profesores de L. Luego tienes la segunda parte, que es la experiencia. Y es que tú tienes que acumular muchas horas de pilotaje en el aula. Es decir, una cosa es lo que a ti te enseñan a nivel profesional en un curso y otra cosa es lo que tú te encuentres en una clase, que es algo diferente. Hay muchas cosas que tú no ves hasta que das clases. Y luego, en cuanto pues las llamadas soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, pues imagínate, oye, que te guste el trato con la gente, que no a todo el mundo le gusta tratar con la gente. También diría bastante paciencia, que no todo el mundo tiene paciencia. Y luego también yo creo que es un trato más bien de empatía, ¿no? De ver que esa persona que tienes delante quizá no sabe lo que tú sabes, pero quizá saben otras cosas que tú no sabes. Y entonces hay que tener en cuenta pues también todos estos factores. Pero bueno, yo diría formación, experiencia y sobre todo el trato con la gente. Vale. Cuéntanos un poquito esa parte de cuando decides volver a España. Decides volver a España y ¿qué? ¿No? O sea, quiero decir, ¿y qué te encuentras en España? ¿Qué decides hacer? Si piensas en trabajar por cuenta ajena, si ya y decides emprender. Cuéntanos un poquito esa parte. Bueno, yo no vuelvo a España, yo emprendo desde el extranjero, que todavía es más difícil. Vale. Lo que hago es que en ese momento estoy en Francia, porque de ahí tenía una novia que le dio una beca de estudios y de repente estoy en la situación de que tengo 6 meses cubiertos. 6 meses en los que no tengo que ganar dinero desde ya mismo. Y claro, eso es un lujo. Ahí es cuando digo, venga, pues ahora sí. Ahora sí, porque el año anterior había sido coordinador de una academia, había ya visto pues mucho de las tripas de cómo se funciona ese tipo de negocio, también pues era una academia pequeñita, tenía que hacer muchas cosas de marketing, muchas cosas de venta, atraer alumnos, ¿no? Y vas viendo un poquito cómo funciona todo eso. Y ahí, desde que ya había empezado como coordinador, ya había estado pensando en el run de a ver cómo me lo podía montar por mi cuenta. Y ya había visto por internet, oye, gente que estaba viviendo de esto, Alfonso. O sea, gente ya que había entrado o sea, que estaba dando clases online de una forma un poco más primitiva que ahora, porque a partir de la pandemia ha habido un antes y un después. Pero que, o sea, había un segmento de estudiantes en internet, gente que ya estaba pagando por esto,
y que prácticamente era hacer lo mismo que yo estaba haciendo en el aula presencial, pero hacerlo de una forma online. Y que, claro, yo me fui un poco pues viendo cómo se hacía esto, ¿no? Y a finales del 17, cuando estaba en Francia, pues ya digo, tengo 6 meses cubiertos, vamos a empezar a reciclar todo lo que he aprendido, todo lo que sé y lo que no me gusta, porque también es muy importante ver lo que a ti no te gusta de lo que tú has vivido como profesor, a ver cómo podemos, pues oye, lanzar con nuestro propio negocio, ¿no? Y lanzo mis clases de español para principiantes. Clases de español para principiantes porque ya tenía todos los temarios creados, ya tenía la metodología, era el nivel que a mí me gustaba, también te decía que no me gustaban los niños y nunca di clases a niños, es decir, que todo lo que ya había vivido a nivel profesional, presencial, luego lo adapté a mi negocio, a mis primeras clases. Vale. ¿Y qué ventajas, por qué tenías claro que querías hacerlo online? ¿Qué ventajas y desventajas veías? Porque yo entiendo que, bueno, cuéntanoslo tú, vamos, que no te lo voy a decir yo. A ver, hay pocos estudios, o sea, hay pocos estudios que están estudiando la figura del profesor presencial que salta luego al mundo online. O sea, ¿cuáles son los motivos que a ti te empujan, ¿no? Luego a meterte esto? Y te das cuenta que es muy similar a la del alumno. ¿Por qué el alumno decide ir al mundo online o busca clases en internet y no luego se va a una academia o a una escuela, ¿no? Y creo que todo se resume principalmente en la flexibilidad y libertad. Flexibilidad de horarios, de usos de horarios, de poder dar clases cuando tú quieras. Flexibilidad en la metodología, en poder usar los materiales que tú quieras, en poder elegir al cliente que tú quieras. Flexibilidad también de tarifas, poder escoger las tarifas que tú crees que vale, todo eso. Y en el fondo creo que es esto, ¿no? También tiene que ver mucho con la conciliación familiar, del hijo y todo esto. Y esto es algo que luego hemos visto después de la pandemia. Después de la pandemia, la gente que ha preferido o sigue prefiriendo teletrabajar desde casa lo hace por estas razones, ¿no? Pues el profesor online también, ¿no? Es decir, quiero manejar mis propias clases, mi propio negocio, trabajar las horas en las que yo quiera trabajar, trabajar con quien yo quiera trabajar con el temario y con la metodología que yo quiera trabajar y luego, oye, poner un precio acorde a lo que yo creo que vale eso. Vale. ¿Y con qué dificultades te encuentras cuando quieres dar clases online? Porque presencial, pues yo entiendo que vas a un aula o si es tu academia, pues te montas tu academia con lo que ello implica. Y si eres profesor contratado, pues vas a una academia que ya existe, te pagan y tú das tus clases. Pero cuando te lo montas online, que parece que online es todo mucho más fácil, pero bueno, entiendo que también tiene sus dificultades, ¿no? Entonces me gustaría hablar un poquito de esa parte también. Pues mira, hay que diferenciar lo que es el profesor en el aula, ahora digital, y el profesor emprendedor, ¿vale? En cuanto al profesor en el aula digital, si has hecho bien los deberes antes, o sea, te has formado, has acumulado horas de pilotaje en el aula, te has movido con los manuales, con el material, con las clases y tal, con los alumnos, a mí personalmente no me resultó tan difícil luego adaptarme a lo que es una clase online. Es decir, digitalizar todo lo que había de material a una clase online, por supuesto con las limitaciones que hay, pues con la webcam, ¿no? Que pues el campo de visión es mucho más corto, a nivel proxémico, ¿no? De gestos y tal, pues es un poco más limitado, tiene sus ventajas también, es decir, puedes poner pizarras digitales, puedes buscar Google Images, ¿no? Es decir, puedes hacer muchas cosas en eso. A mí eso no me costó tanto. También es cierto que pasas de clases grupales principalmente a clases one-to-one, pero bueno, eso son cosas que también das en clases presenciales. La gran dificultad viene en la otra parte, que es en la parte del emprendedor. Y es que tú antes llegabas a un aula, el aula estaba llena y tú no te preguntabas cómo el aula se llena de alumnos. Y ahora tú, cuando das clases online, te preguntas cómo puedo yo atraer alumnos a mis clases, porque yo no entiendo cómo, siendo tan buen profesor y dando clases tan buenas, la gente no viene a mis clases, ¿no? Y ahí se te abre un mundo nuevo y es lo que es la diferencia, ¿no? Entre el producto, el contenido, que es la clase, y la forma en la que tú tienes de vender la clase. Es decir, el envoltorio. Esto es una cosa nueva que los profesores no ven hasta que no se ponen a vender, ¿no? Y ahí, pues claro, se te abre un mundo inmenso donde al final yo ya acabé pues pagando por formación, por gente que ya había vivido esto, ¿no? De cómo vender clases online, desde cómo crear tu marca, cómo crear el canal de contenidos, el lead magnet, cómo atraerlos a tu web, el email y todo ese mundo enorme que para el que empieza es abrumador, porque son tantas cosas, Alfonso, que es que abruma y digo, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué tengo que empezar primero? ¿Qué luego los obstáculos que aparecen? No, todo eso es realmente es la gran dificultad que tienes a la hora de emprender. Vale. Si te parece, vemos un poquito más y luego ya entramos a cómo se crea ese negocio online, pero sí que me gustaría la parte de cómo se eligen a los clientes. Tú has dicho antes que no querías niños o no querías dar clases a niños, no quiero tampoco entrar ahí.
Eso, pero ¿cómo eliges, pues yo qué sé, si quiero gente de empresa, si quiero gente mayor, o voy a todo y le pego a todo lo que venga? ¿Cómo haces esa parte? A ver, yo volviendo a lo de antes, si ya has dado clases presenciales, pues ya sabes qué te gusta y qué no te gusta. Y entonces, o sea, existe una gran diferencia. Yo que mentorizo a profes que vienen ya del aula presencial durante años y profes que nunca han dado clases, nunca, ¿no? La gente que viene del aula presencial ya tiene una idea mucho más clara que el otro. Y tiene la idea mucho más clara, pues, del no. ¿Yo había dado clases a niños? Sí, había dado clases a niños. ¿Me habían gustado? No me había gustado, descartado. ¿Había dado clases también a niveles avanzados, niveles C1, C2? Sí, también. ¿También había dado clases a principiantes? Sí, pues me gustó mucho a los principiantes, ¿no? ¿Me gusta alguna nacionalidad más en concreto? Hombre, pues mira, te digo que quizá pues el estudiante asiático no me gusta tanto como, por ejemplo, el europeo, ¿no? Porque quizá el asiático, pues oye, te hace mucho mejor los deberes, es mucho más estricto, tiene mucho más en cuenta todo esto, pero en cambio le cuesta mucho más hablar, ¿no? También, por ejemplo, que el mundo presencial ayuda mucho, porque tú en el fondo lo que estás haciendo es meterte en un nicho que tú ya estás conociendo previamente y del cual tú ya tienes una serie de coordenadas que sí y que no. Así que yo recomendaría, por eso, te ayuda muchísimo luego a delimitar a tu estudiante ideal, mucho haber dado clases antes. Vale, y el tema de dinamizar las clases, porque eso es algo que también parece complicado, ¿no? Y más enseñando idiomas a gente que quizá no habla tan bien, le cuesta mucho soltarse, que es un poco contradictorio, ¿no? Vas a aprender un idioma, joder, pues lo lógico es que te esfuerces, ¿no?, en hablar, pero muchas veces ocurre lo contrario, yo lo sé porque también lo he vivido, que te cuesta mucho hablar, ¿no? ¿Cómo se dinamizan unas clases para que haya participación, para que, no sé si hay que meter juegos, dinámicas, no sé, cuéntanos un poquito de esa parte que también es interesante, sobre todo pues porque puede ayudar a gente que dé formación de cualquier otra cosa. A ver, también depende mucho de cada uno. Hay estudiantes que son más dados a participar e interactuar y otros pues que, oye, son un poco más tímidos. Esto ya también depende mucho del carácter de cada uno y de la real sociocultural de cada estudiante, que es diferente, ¿no? Pero bueno, a ver, existen... cuando tú planificas una clase de español y la estás planificando con actividades y tal, sabes que hay ciertas actividades que son actividades que se hacen el alumno consigo mismo, ¿no? Con son ciertas destrezas pues lectoras, la comprensión lectora, la comprensión auditiva, y otras en las que está hecha pues para que el alumno, oye, pues participe e interactúe, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues bueno, imagínate cosas que te podrían hacer hablar, y creo que la gente que maneja un negocio ya esto ya lo tiene que saber visto, ¿no? Afortunadamente, la lengua la materia de estudio que nosotros hacemos es una materia que es tan permeable a la realidad que esto facilita luego mucho poder llevar a clase temas que entronquen con la realidad del estudiante, con sus intereses, con su conocimiento del mundo, con sus cosas, ¿no? Poco a poco, yo siempre digo que las primeras 5 clases es para conocer un poco al estudiante, ver un poquito por dónde se mueve, ver un poquito qué le gusta, qué no le gusta, qué tipo de actividad funciona mejor, porque quizá esta actividad que está hecha, pues primero lees y luego hablas, igual no funciona tan bien que, por ejemplo, ver antes un vídeo y ese vídeo igual le motiva más para luego poder interactuar, ¿no? Y en esas primeras 5 clases tú coges mucha información del estudiante, ¿no? Y luego, pues bueno, se trata de traer actividades que por una parte a él le guste a nivel de intereses, que por otra parte se ajuste a su estilo de aprendizaje, porque cada estudiante aprende de una forma diferente. Los hay más que son pues más kinestésicos, de tocar, de moverse, de coger por el mouse, ¿no?, y tocar por la pantalla. Hay otros que son pues más auditivos, más de escuchar, ¿no? Entonces le tienes que poner mucho audio previo para que luego interactúe. Los hay más de leer, es decir que tienes que tener muy en cuenta a ese estudiante, y sobre todo son cosas que no se pueden saber hasta que no tienes al estudiante en clase y lo estás conociendo poco a poco. Pero bueno, que enseñar lenguas, la verdad es que es una dimensión enorme a nivel de creatividad y de actividades y de cosas que se pueden hacer en clase. ¿Y cómo seleccionas o cómo eliges o cómo defines ese modelo de negocio de voy a pocos clientes, digamos, doy clases a 1 o 2 personas o doy clases a 15 personas, lógicamente, pues supongo que cobrándoles menos que al que le das clases más particulares, ¿no? ¿Cómo seleccionas un poco qué tipo de modelo de negocio, ventajas y desventajas de cada uno? A ver, esto ya depende de cada uno. Yo siempre recomiendo que la gente empiece por servicios, por clases, ¿vale? Primero porque es a lo que más acostumbrados van a estar después de la formación, y supongo que habrán dado alguna clase que otra.
Y segundo, porque las clases, bueno, los servicios tienen el inconveniente de que al final, pues eso, oye, te quitan tiempo, no puedes absorber a mucha demanda al mismo tiempo, no puedes tener un volumen muy amplio. Como tú has dicho, igual son 15 el máximo. Yo nunca he llegado a dar 15 clases a la semana, porque me parecen demasiados. Pero sí que sé que a partir del 15 el profesor ya se empieza a bloquear un poco, es decir, se empieza ya a saturar. Pero bueno, tiene las clases es algo que tú has dado como profesor, es decir, algo que estás habituado, algo que a nivel sí que se tiene que planificar, pero no se tiene que crear, es decir, tú a medida que vas acumulando las clases, vas haciendo una metodología, un temario que al final luego yo lo que hago es Google Docs, copiar, replicar el documento y ya tengo ahí la unidad montada del Google Docs. Y no me tengo que gastar más tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando llegas a esos 15 clases, vamos a poner 15, ya sí que tienes que pensar en empezar a lanzar tu primer infoproducto viable, lo más sencillo que tengas, que normalmente aparece de las clases. Por ejemplo, yo el primero que lancé fue un curso de clases de pasado. Yo tenía unas clases en nivel A2, que es nivel principiante, en el cual, oye, lo que más costaba es cuando tú metías el pretérito perfecto, el imperfecto, ¿no? Y indefinido, eso causaba terror, ¿no? Pues vamos a reciclar esas 10 clases que tú das de estos tiempos de pasado y vamos a meterlo en un curso enlatado. Y a partir de ahí ya tienes un curso que te va a liberar más tiempo, que vas a empezar a vender y que te va a quitar horas de clase, ¿no? Y poco a poco, yo creo que ya que nos dedicamos a la formación online, que es realmente, es el paso del profesor online al formador online, yo ya iría, si quieres ya jugar a volumen, pues irte a una membresía, ¿no? Una membresía que es que funcionan realmente bien, Alfonso, las membresías. Claro, las membresías tienen dos problemas. Necesitas a mucho volumen y, por otra parte, necesitas haber creado ese contenido previo, ¿no? Que pueda asegurar el volumen. Y por eso, clases, infoproductos y membresía. Vale, entramos un poquito a esa parte de cómo captar clientes, pero no sin antes preguntarte por un tema que a mí me preocupa bastante y es el tema de cuando das clases, joder, la voz, tienes que acabar hecho polvo con la voz. Yo, por ejemplo, pues cuando me toca, pues no sé, dar un curso, una charla, lo que sea, si son 3 horas, acabo con la voz que ya noto que me falta y eso es porque seguro que estoy haciendo algo que no está bien. No sé si a ti que eres profesor te pasa, si tienes alguna solución para ese tema o no. A mí me pasaba cuando antes tenía que dar 5 clases cada día en academias. Ahora, cuando ya empecé a dar clase y tal, no, porque igual me ponía 2, 3. Ahora en estos momentos doy 2, 3 a la semana, entonces es imposible que me pase. Pero, a ver, en teoría quien tiene que hablar es el alumno, tú no. Es decir, mira, yo con niveles principiantes, la gente se cree que con niveles principiantes es una cuestión de dar muchas instrucciones y es justamente lo contrario. Es decir, es dar muy poco input, pero con palabras clave para que el estudiante lo entienda al momento. No se trata, porque el estudiante, si tú le das mucha cantidad de contenido, para alguien que está estudiando una lengua extranjera, llega un momento que se pierde. Igual de todo lo que has dicho, pilla 3-4 palabras y esas 3-4 palabras las va montando en su cabeza y se crea su propio significado, ¿no? Entonces siempre hay que intentar, oye, que el protagonismo esté en el alumno, que por eso está pagando y sobre todo cuando son clases presenciales one-to-one, online one-to-one, les interesa ellos crear mucho, es decir, producir mucho contenido, ¿no? Y entonces, en teoría no tendrías que hablar tanto, pero sí que es cierto que como des 5 o 6 clases, pues sí, la voz se resiente. Uh-huh. Sí. Vale. Sí que me gustaría hablar un poco de esa parte de captación. ¿Cómo se captan alumnos para un profesor de idiomas o, bueno, en general, bueno, ya que estamos concretando en esto de profesor de idiomas, pues para un profesor de idiomas, pero vamos, que entiendo que también nos vale para otro tipo de formación. A ver, volvemos a lo de antes. Si has sido profesor presencial, ¿vale? Pues oye, saca un poco el polvo de la agenda y vuelve a retomar el contacto con todos aquellos alumnos que han pasado pues por tu vida como profesor, ¿no? Esto, cuidado, esto no es robarle alumnos a las academias, que muchas veces se lo creen. Esto simplemente es que cuando la relación comercial entre la academia y el alumno se termina, pues oye, ese alumno está libre y ese alumno muchas veces vuelve a su país. Me estoy refiriendo al caso típico, ¿no? De que vienen aquí un año o unas vacaciones pues a visitar un poco España, ¿no? Tomar unas clases, ¿no? Pues oye, vuelve a su país, vuelve a retomar el contacto. Puedes decir, oye, ¿no te interesaría volver a retomar el español o el idioma que tú estás enseñando ahora que tú estás allí y yo aquí de una forma online? Si estos pocos profesores lo hacen, y la verdad es que salen un montonazo de posibles alumnos de ahí, ¿no? Yo al menos empecé con ese tipo de alumnos. Luego otra parte ya es recomendaciones de los alumnos. Un alumno satisfecho siempre te lleva a otro alumno satisfecho y ya luego, pues, oye, alumnos que tú encuentres online. Me estoy refiriendo, pues ya te puedes imaginar,
Desde el típico estrategia de inbound marketing, ¿no? De crear contenidos en el blog, en el podcast, ¿no? Es decir, llevar a la gente a tu negocio, publicaciones en redes sociales para llevar a la gente a tu negocio. Y yo lo que hago principalmente, pues es captar emails de la gente, ¿no? Y luego venderlos. Ahora mismo estoy vendiendo exámenes, ¿no? Para un examen que es de Instituto Cervantes, que son exámenes que están fijados en el año, ¿no? Entonces lo que hago es que un mes antes del examen los preparo. Mando un email casi diario durante un mes, ¿no? A pum, 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 y de ahí van saliendo, ¿no? ¿Cómo han llegado esos alumnos al email? Pues ya te puedes imaginar, Alfonso, pues redes sociales, recomendaciones, entrevistas en el podcast, esto que tú y yo estamos haciendo. También pago algún tipo de campaña en Facebook Ads de vez en cuando, algunos meses, para captar a gente. Es decir, hay muchas posibilidades y creo que no se aleja tanto de lo que es un negocio digital de cualquier otro tipo. Y en tu caso, ¿qué canales te funcionan mejor? A ver, si miramos un poquito el tráfico a mi página web, pues está Google. Yo tengo escritos, creo que solamente tengo un blog con 15, 20 artículos, no tengo más, que los voy actualizando cada año. Y son 15, 20 artículos que están relacionados con un examen, que es un examen concreto, ¿no? Que sí que cada 3, 4 años cambia el examen y siempre cambia alguna pijada. Pero bueno, es cuestión de meterte en el artículo y modificar eso y ya está. Cada artículo o sea, Google es mucho, entonces cada artículo tiene un podcast, tiene un artículo de podcast, o sea, tiene una grabación. Ese podcast también me lleva gente al blog, ¿no? Porque siempre hay gente que quiere profundizar un poquito más en cosas que no están en el audio, pero sí que están escritas a nivel de blog, ¿no? Y ya luego también, pues, principalmente entrevistas que hago, ¿no? Hay profesores con otros, tienes que buscar profesores que tengan el mismo nicho, que sea en español, que quizás no preparen para este examen, pero proponerles el siguiente trato de... me puedes hacer una entrevista en tu podcast, yo tengo gente en mi lista que no enseño español general, cosa que tú sí que haces, y te propongo esto. Tú me haces la entrevista, yo hablo del examen, atraigo gente para este examen que tú no preparas y yo a cambio muevo tu entrevista o muevo tu lead magnet a mi lista para ver si les puedo convencer para que tomen español general que tú sí que ofreces y yo no ofrezco. Esto la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Y también campañas de publicidad. Vale. Cuéntanos un poquito qué necesita. Imagínate que nos está escuchando ahora mismo una persona que dice, vale, pues yo hablo castellano, es mi lengua materna y quiero ser profesor de castellano. ¿Qué pasos tendría que hacer para empezar? Quiero ser profesor de castellano online. Vale, pues lo que te he dicho, formación. Es decir, primero tendrías que formarte. Tendrías que luego acumular también horas de pilotaje, porque ya te he dicho que eso es un campo de batalla donde se aprende un montonazo, no solamente para cubrir esta primera esfera que es dar clases de español, que dar clases presencial y online es lo mismo, sino que luego te puede ayudar mucho a la hora de emprender, ¿no? Yo te recomendaría, una vez que has hecho esto, que es tal y como lo hice, yo me abrí un blog en aquel entonces, hace ya años, muchos años, ¿no? Y empecé a publicar cosas que yo hacía en clase presencial. Y sin darme cuenta, yo fui creando una audiencia de profesores que yo luego les vendí esto, ¿no? Pero también me fui creando una audiencia de ideas para clases que luego a mí me sirvieron luego para hacer lo mismo a nivel de clases para alumnos. Entonces, yo el blog, no sé si no lo recomendaría, yo creo que es algo básico, aunque tú luego no sea tu canal principal, hagas un podcast y cada podcast hagas un artículo de blog, lo que tú quieras, ¿vale? Pero yo haría básicamente eso y luego ir acumulando, o sea, ir creando una audiencia. A mí, Alfonso, si me dijeses, ¿no te arrepientes de haber hecho algo cuando tenías 18 años? Joder, no haber empezado a crear una audiencia de suscriptores. Y eso hay que empezarlo cuanto antes, ¿no? Y empezar, pues ya te digo, a captar de forma orgánica por una parte, haciendo entrevistas por otra parte y luego, oye, empezar a venderles las cosas que tú has hecho en clase. Lo que tú siempre has hecho en clase, pues es venderles absolutamente lo mismo, ¿no? Lo que tú has hecho como profesor presencial. No cambia eso. Vale. Cuéntanos un poquito ahora cómo puede escalar un profesor de idiomas, si es que puede o no puede. A ver, partimos de clases, ¿vale? ¿Qué es lo que vas a vender sí o sí al principio, ¿no? Y luego te vas a dar cuenta de que en el fondo el paso es el paso del profesor al formador online. Es decir, la gente que lo esté escuchando ya tenga algún tipo de academia online, sea lo que esté enseñando y formando, pues se va a dar cuenta que es casi lo mismo que esto, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta de que hay. Tú puedes reciclar lo que te he dicho antes, ¿no? De todas las clases puedes reciclar una parte, coger una parte y crearlo un curso enlatado, lo que más se repita. En mi caso fue tiempos de pasado, pues es una parte. Luego puedes escribir un ebook dando una serie de consejos o conjugaciones verbales o cosas muy básicas o algo así que se venden también muy bien.
Cuando digo ebook, también digo audios. Puedes hacer algún audio podcast también. Tengo gente que asesoro que tiene pues la típica plataforma, ¿no?, de Patreon, donde, oye, ahí tiene alumnos, donde va creando contenido y donde cada mes le va pagando, una membresía de toda la vida. Luego también, pues las membresías más allá, ¿no?, ya de contenido o membresías de servicios, ¿no? A ver, tengo a 100 alumnos y en lugar de hacer clases de 10, 10, 10, lo que voy a proponerles es que cada semana voy a hacer una clase grupal, que entre la gente que quiera. Y esa va a ser tu propuesta de valor, lo cual luego lo puedes también complementar con un PDF. Y cada mes tú le dices, mira, te prometo una clase cada semana o 2 clases cada semana con un PDF complementario y tú me vas a pagar X dinero. Eso también es una forma de escalar bastante bestial, ¿no? Luego también, en el caso de que puedes colaborar con editoriales de libros que enseñen ese tipo de lengua, ¿no?, que tú estás enseñando, y proponerles, pues, oye, un programa de afiliados. Abrirte un programa de afiliados en el cual tú vas a vender a tu lista, ¿no?, que también funciona muy bien. Es decir, que hay un montonazo de cosas que ya se están haciendo en el mundo online, Alfonso, que nosotros los profesores que venimos del aula, de la pobre aula presencial, pues no conocemos, ¿no? Y no sabemos exactamente cómo va, porque solamente sabemos dar clases, ¿no? Pues bueno, todo eso que ya se está haciendo en el mundo online, vamos a aplicarlo a nuestro negocio, a nuestras clases de idiomas, a nuestro negocio de idiomas. Vale, vale. Cuéntanos un poquito también, porque no quiero que se nos pase la parte de precios. Hemos hablado un poco de cómo seleccionar clientes, de qué tipo de clases y hacerlas masivas, bueno, masivas dentro de lo que se puede, vamos. O hacerlas individuales. ¿Cómo se fijan los precios? Mirando qué hace la competencia y diciendo, pues este lo pone a 15, pues yo también. Eso es un dolor de cabeza, los profes, porque nos pagan muy poco. Y luego, eso es una creencia que nosotros llevamos cuando saltamos al mundo online de cómo narices vamos a poner aquí las clases a 50, 60 euros y antes nos pagaban 15, 20, ¿no? Pues cuesta mucho, pero es que te lo tienes que creer y tienes que ver que realmente sí que hay gente en Internet dispuesta a pagar esos precios, porque es que en Internet hay gente con mucho dinero. Incluso cuando trabajamos online, nosotros trabajamos desde España. ¿Tú te crees que un alemán o que un sueco no está acostumbrado a pagar 50 euros por una clase, 40? Es claro que sí, está acostumbrado. Entonces, eso cuesta mucho. Es un techo de cristal, porque normalmente el profesor, incluso diría que el ciudadano español medio, pues se relaciona con gente, ¿no?, y vive en un entorno de un sueldo delimitado, de gente pues que se mueve en el mismo entorno, al mismo sueldo, y si ya eres profesor, pues te has movido por escuelas o por academias que más o menos te han pagado lo mismo. ¿Cómo rompes con esto? Hostia, es difícil romper mucho con eso, pero es que es algo que te acaba pasando, porque cuando tú te das cuenta de que te matas a dar clases, 15 clases, y vendes las clases a 20 euros y estás dado de alta de autónomos y todo esto, pues dices, las cuentas no te salen. Entonces no te queda más remedio que subir el precio para arriba. Y vas subiendo y vas viendo que va entrando dinero. Esto no es fácil, por supuesto, no es algo rápido. Pero vas viendo de que el techo va para arriba, de que hay gente que tiene dinero y que, ¿por qué tú no tampoco puedes coger un poquito de ese dinero? Porque ya que estás haciendo las cosas bien, ¿por qué tú no puedes tener esos precios, no? Entonces, pues bueno, yo recomendaría justamente lo que has comentado, no ver lo que ha visto, lo que hace la competencia, porque realmente la competencia se vende muy barata, no tener en cuenta todo lo que tú has visto a nivel profesional, sino, empezar a partir del dinero que tú crees que vales y a partir de ahí ir subiendo. Vale. Y a nivel de competencia, porque yo entiendo que este es un mercado competido también. Entonces, no sé si es... Bueno, entiendo que nunca es fácil, ¿no?, diferenciarte, pero bueno, alguna estrategia o cómo podría diferenciarse una persona que esté pensando o que ya tenga un negocio online de dar clases de idiomas, ¿cómo podría diferenciarse? Olvidándote de todo lo que has aprendido en el mundo académico, yo diría, porque en el mundo académico a ti te forman como profesor en ámbito académico. Y el tipo de comunicación que tú sigues, o al menos que tú usas, con la que tú estás acostumbrado a escuchar en seminarios de ELEM, o con tus colegas en la sala de profesores, cuando coges un libro y lo lees, no tiene nada que ver cuando tú te diriges cara a cara a un estudiante y te comunicas con él. Es decir, tenemos que olvidar tanto eso de mi estudiante quiere aprender la lengua a quizá mi estudiante quiere hablar esa lengua, ¿no? Y es una concepción totalmente diferente, ¿no? Y ya no me meto en temas, ¿no?, de copy, ¿no?, de los puntos de dolor y todo eso, que eso tendrías que saberlo como profesor, sino me refiero, pues, a utilizar un lenguaje conversacional, directo, en no ver tanto que tú vas a aprender una lengua, sino que vas a conseguir una vez que ya hables esa lengua o la uses, es dirigirte, y ahí está el punto diferencial, porque si logras hacer esto, teniendo en cuenta todo lo que abarca el mundo de la enseñanza de idiomas, te das cuenta de que es un mundo muy rico, ¿no? Y de que el estudiante realmente quiere
quiere que tú le hables de una forma diferente. Luego en clase pasa lo que pasará, pero quiere que tú le vendes algo diferente porque él ya está acostumbrado a recibir los impactos publicitarios de las academias y de las escuelas. Vale, háblanos un poquito de tu negocio. ¿Cómo ha ido evolucionando, pues eso, desde que dabas clases hasta hoy, que estás sentado conmigo ahí al otro lado de la pantalla? A ver, pues yo empecé con clases principiantes. Luego, a medida que iba viendo cómo dar clases, pues ya sí que fui empaquetando esto para profesores. Sobre todo, lo principio fueron clases de didáctica, de español, de cómo dar una clase presencial, luego online. Luego, poco a poco, eso ya fue más se fue abriendo. Y ya no fue solamente cosas de didáctica, sino que también fueron cosas de cómo emprender como profesor. Eso me llevó tiempo. Entonces esto pues se acabó convirtiendo en que yo empezaba a dar clases solamente servicios o bien clases online o bien consultorías, ¿no? Esta consultoría luego se convirtió en los primeros infoproductos, cursos de cómo planificar una clase de español, análisis de materiales. Luego esto ya fueron sesiones de asesorías de cómo emprender y luego poco a poco esto se fue convirtiendo ya en cursos de infoproductos ya de cómo formarte como profesor emprendedor. Y a partir ya la membresía, que es lo que tengo actualmente, que tengo pues a varios profesores ahí dentro, ¿no? Donde lo que hacemos es mentorías online, ¿no? Y también un audio premium, en los que simplemente pues las dudas que aparecen ya no son dudas de cómo dar una clase de español, aunque se presentan, sino en cómo consigo alumnos, cómo uso esta red social, oye Sergio, que quiero plantearme esto, cómo consigo aquí audiencia, cómo puedo llegar a tal persona, ¿no? Es decir, que ha ido evolucionando desde los servicios típicos del profesor que se recicla laboralmente para dar clases one-to-one online a tener un negocio de formación de una membresía de formación de profesores emprendedores, a también vender infoproductos también ya para alumnos, ¿no? Dentro ya de algo muy específico que es un examen de español. Vale. A nivel de aprender idiomas, ¿cómo ves un poco el mercado? ¿Hay mucho interés en aprender otros idiomas? ¿Hay mucho interés ahí fuera en aprender castellano? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de estos años? ¿O cómo ves tú un poquito el mercado de los idiomas? Tienes lo que es la visión del institucional del Cervantes, ¿vale? Instituto Cervantes, y luego tienes la visión un poco, ¿no? de qué te encuentres tú cuando emprendes. Si lees el típico informe anual de Instituto Cervantes de qué hace con el español, siempre vas a ver que cada año hay más estudiantes, hay más gente interesada, bla, bla, bla. Es algo positivo, ¿no? Curiosamente, luego los sueldos de los profesores no suben, ¿no? Pero bueno, ahí está, eso es positivo siempre. Y luego es lo que tú te encuentras online, que es ese mundo un poco escondido, ¿no? De qué se está cociendo allí fuera, ¿no? Y te das cuenta de que hay un segmento enorme, ¿no? De estudiantes que sí, que están interesados y que creo que a raíz de la pandemia, yo sí que noté a raíz de la pandemia un cambio, ha aumentado el volumen, ¿no? Y el volumen también, por supuesto, de competencia, porque más profesores que se han dado cuenta de que, oye, aquí de esto se puede vivir, aquí hay un segmento importante de alumnos que nunca irán a una academia ni a una escuela de español. También he visto una evolución muy importante en cuanto a herramientas, tecnología, incluso también cierta, entre comillas, profesionalización de este sector del profesor emprendedor, aunque yo creo todavía que queda mucho camino, sobre todo porque yo todavía no entiendo que en ningún máster de formación de profesores todavía no haya ni una puñetera asignatura de cómo dar una clase online, por ejemplo. Yo no te digo de cómo emprender, sino de cómo dar una clase online cuando sabemos que muchos de esos chavales lo primero que van a hacer o sí van a pasar alguna vez por alguna clase online. Eso lo sabemos todos, ¿no? Pues bueno, sí que he visto una evolución muy positiva en esto y creo que va a ir incrementándose. Falta la profesionalización a nivel académico, ¿no? De todo esto, de la figura del profesor que da clases por su cuenta online y a ver si en los próximos años empezamos a ver algo. De momento, como no vemos, pues no nos queda más remedio que montárnoslo por nuestra cuenta, haciendo masterminds, haciendo grupitos, membresías y a ver si algún día pues ya aparece por aquí, Alfonso, el típico encuentro práctico de profesores de idiomas online, ¿no? Que a mí me haría ilusión pues que esto se viese algún día. Vale, y a nivel de herramientas, plataformas que se puedan usar, ¿qué recomendaciones harías? ¿Cuáles usas tú o cuáles has usado en el pasado? ¿O qué te parece lo más práctico y lo más útil? Muy sencillo, muy básico, empezar por lo más, o sea, que la gente a veces aquí, me tengo que comprar aquí el último ordenador, último modelo, con el último micrófono de podcaster y a nivel de hardware, a nivel de cosas que se tocan, lo más sencillo que sea, un ordenador, conexión a internet, la propia webcam, aunque se vea mal, pues se vea mal, me da igual, y un micrófono de los chinos, así empecé yo. Luego, a nivel de software, a nivel de herramientas, un programa de videoconferencias gratuito, me da igual si es Skype, me da igual si es el Google Meet, ahora Zoom One-to-One creo que es de pago, lo tienes limitado, antes era gratuito, pero bueno, un programa de videoconferencias que funcione, que te permita ver, que te haya un chat y que te permita compartir pantalla.
Luego, que quieres usar algún tipo para crear tus unidades didácticas, Google Docs. Te vas a Google Docs, permite trabajar de forma cooperativa, el estudiante escribe, tú lo ves y ahí puedes corregir, ¿no? Y yo creo que con eso ya está, apoyándote, por supuesto, en PowerPoints tuyos, en vídeos de YouTube, en podcast, es decir, que el ecosistema ya está creado. Ahora falta que tú sepas aprovecharlo como profesor. Vale. Y una duda que me surge, si eres profesor de castellano, claro, lógicamente tienes que captar alumnos que están en otros países, digamos, o quizá que han venido a España, ¿no? Como decías antes, y estén por aquí, ¿no? Claro, entiendo que eso es complicado porque sería más fácil, no sé, captar clientes para aprender inglés en España que captar extranjeros que quieran aprender castellano, ¿no? Digo a nivel de profesor, como captar a esos clientes. ¿Qué recomendaciones harías ahí o cómo lo has hecho tú en el pasado? Cuéntanos, o sea, ¿te refieres a captar alumnos extranjeros para mis clases estando yo en España? Claro, es que yo entiendo que es una parte compleja, ¿no? Porque al final es como tener un negocio en España donde tu cliente está fuera. Entonces, claro, ya sea para darle clases de inglés, clases de castellano, o para venderle un bolígrafo o un micrófono, ¿no? Si tu cliente no está aquí, sino que está fuera, pues entiendo que eso tiene una complejidad añadida. Sí, a ver, tienes la típica limitación también de usos horarios. Es decir, por ejemplo, estando aquí en España, un mercado muy interesante es Norteamérica. Estados Unidos es un mercado interesante. Hay estudiantes, mucha demanda del español, estudiantes pudientes con buen nivel adquisitivo, ¿no? Que están dispuestos a pagar bien. El problema es que por usos horarios es complicado, a no ser que des clases casi la tarde-noche, ¿no? Cosa que yo ya cierro el ordenador a esa hora, ¿no? Pero bueno, tienes que plantearte eso, que no vas a llegar a todo el mundo, es imposible. Hay ciertos mercados que están, pues, Norteamérica está para Latinoamérica, luego el mercado asiático depende para quién, ¿no? Yo me muevo mucho a Europa porque está cercano, ¿no? Pero piensa que esto es la globalización de Internet, es decir, es que en Internet está todo mezclado. Cuando tú publicas alguna red social, no sabes quién lo va a ver, pero es que lo va a ver gente, por supuesto, que no es de España, que está en otros países, ¿no? Cuando tú grabas un podcast, yo tengo gente que me escucha de Estados Unidos, gente de la India, o sea, es todo muy diversificado, ¿no? Y al final los alumnos pues te acaban llegando y se acaban interesando. Es decir, que no es un límite, no es un límite. Tú sí que tienes que tener, por supuesto, en cuenta de que todos tus clientes van a ser internacionales y van a ser fuera de España, la gran mayoría. Pero bueno, que no hay ningún tipo de problema. Internet hace el resto. Vale. Y ya para ir acabando, sí que me gustaría hablar de algunos aprendizajes de todo este recorrido tuyo, pues eso, como profesor trabajando por cuenta ajena, hasta luego montarte tu propio negocio, toda esta evolución que hemos visto en el negocio que tienes ahora actualmente. ¿Qué aprendizajes se te han quedado grabados ahí, 2, 3, que nos puedas compartir? Pues nada, mira, en primer lugar, yo diría que la gente no se... Esto voy a decir es un poco duro, pero la gente no se fíe tanto de lo que le cuentan en el sistema educativo, es decir, en el sistema formativo académico, sobre todo de lo que yo vi, porque existen fuentes de ingresos y existen formas de ganarse la vida mucho más allá de lo que estamos habituados de que nos cuentan en los típicos másteres o cursos de formación. Internet es un claro ejemplo de cómo te puedes ganar la vida como profesor de idiomas. Luego también diría que no tengas miedo porque esto lo vas a ver y te va a ahorrar mucho tiempo en encontrar a gente que ya ha pasado por lo que tú has pasado. Es decir, búscate un mentor de un profesor que ya esté viviendo de lo suyo para gastarte alegremente el dinero y que te vaya asesorando, porque es que vas a ahorrar un montonazo de tiempo y de problemas, ¿no? Y luego el otro gran descubrimiento que yo he visto con esto de venderse en Internet como profesor son los precios, es las tarifas, que a mí es algo que, si me preguntas esto hace 5 años, decir ahora mismo que por una clase puedes cobrar 60 euros, es que no me lo creo, o que se pueda vivir mucho mejor que en academias y que haya gente dispuesta a pagar esos precios, es que no me lo creo, ¿no? Y esto es un techo de cristal que hay que superar, de que muchas veces nos pagan eso sin saber por qué nos pagan eso, de que el precio fijado en una academia de español, una academia de inglés, me da igual, no tiene por qué ser el precio que tú puedas encontrar con un alumno que está en otro país y que está dispuesto a pagarte mucho más porque confía en tu marca, porque confía en tu servicio. Es diferente. Vale, pues muy, muy interesante. No sé si quieres añadir alguna cosita más, si se nos ha quedado algo en el tintero que te parezca interesante. Nada, oye, que
si os gusta enseñar idiomas, yo siempre digo, he sido pesado durante toda la entrevista, Alfonso, pero repito lo mismo, fórmate, experimenta un poco la enseñanza, horas de pilotaje en el aula. Si veis que esto os gusta, lo de enseñar, sois buenos profesores, os gusta enseñar, sobre todo idiomas, oye, no tengáis miedo a ver qué se está escondiendo en Internet, porque en Internet hay un segmento oscuro del mercado que nunca lo van a comentar en los cursos de formación, ni en la tele, ni nada, de gente que está viviendo muy bien con esto de enseñar idiomas. Así que nada, intentadlo y echar un vistazo por ahí. Vale. Y algo que pregunto a todas las personas, y ya que hablamos de recomendaciones, es que nos recomiendes algún contenido interesante, no sé, algún libro, un blog, un podcast, una serie, lo que tú quieras. Un grupo de música, que no lo comento nunca, pero que también se puede recomendar música, vamos. A ver, voy a ser un poco feo, pero mira, si queréis hablando un poco del mundo, ¿no? De la enseñanza y tal, si queréis un directorio de podcast de profesores que están haciendo esto mismo que yo cuento, no solamente, o sea, son de español, pero es que hacen un montazo de variedades. Vais a ver español mexicano, español argentino, español para niños, español para un montazo de cosas. Y luego también podcast de profesores que son como nosotros, que formamos a otros profesores. Iros a Podcasts L, en plural, Podcasts L, y vais a ver ejemplos de un directorio de profes que son, la gran mayoría son profesores emprendedores de español, y vais a ver todo lo que se puede hacer solamente a nivel auditivo. A nivel auditivo, claro, detrás de cada podcast hay un negocio. Cada negocio tiene su propia impronta. Y eso lo vais a ver. Pero simplemente para inspiraros, para que veáis un poquito lo que se puede hacer a nivel de idiomas solamente con el español. Vale, pues muy interesante. Ahí aparecerán las notas del programa y ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran, bueno, pues conocer más tu negocio, tu membresía, contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues simplemente y llanamente os vais a conmovimiento.com, con movimiento, tal como suena, y ya está. Vais a ver que a partir de ahí pues ya me tenéis que dar el email, os descargáis un regalito que os doy para que veáis un poquito todavía más en cómo podéis generar nuevas fuentes de ingresos, y a partir de ahí ya os enviaré yo emails y ya me podéis contestar. No os recomiendo redes sociales porque no estoy mucho por ahí, pero bueno, conmovimiento.com sí. Vale, perfecto. Pues ahí aparecerá también en las notas del programa y nada, y solo me queda darte las gracias por esta charla, por todo lo que has compartido, por tu experiencia y nada, pues muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias a ti, Alfonso. Oye, conocí tu podcast, mira que te hace años ya. O sea, ahora mismo no te puedo decir el episodio concreto con quién entrevistaste y tal, pero es que desde hace años te sigo. Así que imagínate la fuerza que tiene el podcast y la fuerza que tiene tu podcast. Pues muchas gracias. La verdad que se agradece mucho. Y nada, muchísimas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con la entrevista, que hayáis aprendido o por lo menos conocido un modelo de negocio diferente a lo que habitualmente se ve por ahí, ¿no? Y nada, y que lo hayáis disfrutado. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Innocabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Innocabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com